Estamos por Tacuarembó. Tacuarembó. Muy bien. Me habías dicho de que hoy querías hablar sobre importancia de las autoescuelas o academias para conducir. ¿Por qué autoescuelas o academias? ¿No es lo mismo? Sí, es lo Bien. mismo, depende del país o de la región. Acá en Uruguay, un poco por Montevideo, que fue la primera intendencia en un poco reglamentar esa actividad, se le empezó a llamar academia, Mm. academia de conducir, quizás creo que fue en la década del 70 u 80 que justamente las primeras autoescuelas tenían un nombre de academia, academia de Mm. conducir, entonces quedó eso como decirle champion a las zapatillas o a los Seguro. tenis o O Gillette a las chi- hojitas de afeitar y quedó como, Seguro. o nafta a la gasolina. Claro. Son uruguayismos y quedó eso de... Perdón por decir esas marcas, pero digo, estoy hablando de No, está vintage. bien, está bien, está bien, se entiende, se Algunas no entiende. sé si existen todavía. Se entiende, se entiende, se entiende. Bueno, Este, ¿y esto está siempre igual o ha ido evolucionando de alguna forma? Lo que tiene que ver muy con la educación. lentamente y muy Ujú, lentamente y un poco creo, por eso creo que es importante eh, por este contacto que tengo ocasionalmente con ustedes. ujú. ¿Cuándo aprendemos de tránsito? ¿Cuándo aprendemos de normas de tránsito en Uruguay? Lamentablemente, para muchos uruguayos, la forma de aprender normas de tránsito, técnicas de manejo, destrezas de manejo, es porque tuviste un incidente, porque tuviste que pasar por un proceso con las empresas aseguradoras o cosas peores, digamos, algún siniestro donde tuviste que ver responsabilidades y ahí a través de una asesoría legal o de la empresa aseguradora te enteraste si tenías o no tenías preferencias, si la maniobra que tú hiciste estaba adecuada o no. Y bueno, como sabemos, el proceso que en Uruguay, estoy hablando de Uruguay, no estoy hablando de ninguna intendencia particular, de esas semanas o días previos a que te vas a sacar la licencia a conducir y teóricamente estudias en un librito sobre las preguntas que te van a responder y capaz que le preguntas a mamá, a papá o a un compañero, en esta pregunta que dice tal cosa, ¿qué tengo que contestar? Porque no la entiendo. Claro. O, bueno, escuchando tu programa, compartiendo una vez cada tanto algunas tonterías que decimos por aquí. Y eso quizás es lo malo que tenemos en el tránsito en Uruguay y en Argentina. No hay mucho espacio para una formación adecuada del conductor. La solución existe hace muchísimo tiempo y en aquellos países que se trabaja bien este tema, el proceso de aprendizaje antes de obtener la licencia de conducir o permiso, como se le llama aquí en Uruguay, es un proceso que te lleva meses. Bien, y los que enseñan, ¿sí? ¿Tienen de alguna forma la obligación de tener un curso, de tener un diploma, de dar Bueno, examen? ahí es ¿Cómo es? A ver. ahí es que está el tema. No todas las intendencias tienen una ordenanza que reglamente cómo es el proceso de enseñanza. Algunas con algo mínimo. Bueno, tenés que tener una licencia de conducir del vehículo, obviamente, con ciertos años de experiencia, por ejemplo, la licencia categoría A para auto y se le exige una experiencia mínima 2, 3 años, y a veces es solamente eso, y inscribirte en la dirección de tránsito de la Intendencia, pero cómo usted enseña, cuáles son sus recursos pedagógicos, está enseñando bien, está enseñando mal, su auto tiene seguro o no tiene seguro, en muchos lugares ni siquiera se controla. Eh, Y a nivel de Congreso de Intendentes, por ejemplo, eh, ¿nunca se ha hablado de unificar ha esto? habido alguna iniciativa, pero no hay una ordenanza nacional, tampoco la Unidad Nacional de Seguridad Vial ha tenido varias iniciativas en este sentido. Hace creo que unos 4 o 5 años aproximadamente hicieron como una especie de acreditación de saberes a Mm. través, si no me equivoco, de la UTU, tratando de decir, bueno, cuál sería el contenido mínimo o las exigencias mínimas de conocimiento que tendría que tener ese profesor de autoescuela. Lamentablemente ha quedado en eso. Hay tendencias que lo han
llevado por lo menos la parte de la ordenanza bastante más allá, Montevideo, Colonia, Paysandú. Una cosa también es que exista la ordenanza y la otra que se haga cumplir, ¿no? O sea, lo que hablamos muchas veces de las normas de tránsito, de controlar que los peatones no crucen la calle hablando por celular. Es ley, pero no se controla. Pero, insisto, para mí creo que lo más importante, espera que me estoy quedando sin batería, un segundo. A ver, se está quedando sin batería. Bueno, estamos con Luca Fachello en esta columna sobre tránsito y nos está hablando de las autoescuelas. No, ¿Ahora sí? Bueno, sí. Y les decía que eso es uno de los grandes temas que tendríamos que definir. O sea, hay una gran informalidad en Uruguay, mucho voluntarismo, y normalmente muchas de las personas que hoy se dedican a la enseñanza, no digo todas, pero muchas de las que se dedican a la enseñanza, lo que se han vuelto especialistas es cómo la intendencia toma ese examen y te capacitan, no quizás en el manejo o en ser un buen conductor, sino, mirá, si lo que te exigen es estacionamiento paralelo y que lo hagas en una sola maniobra, estoy diciendo como ejemplo, ¿no? Te capacitan solo en eso. Ahora, si realmente haces bien el giro, si realmente tomás bien el volante, cómo te colocas el cinturón, o sea, lo que es ese proceso de aprendizaje, en Uruguay todavía estamos muy lejos y creo que esta es un poco la realidad que no entiendo por qué hay mucha inercia y no queremos cambiar. Porque esto lo hemos hablado con distintos especialistas o personas gustosas de este tema, hemos dado muchos cursos, hemos participado también en otros, y hay un interés y una avidez por parte de muchas escuelas de conducir en capacitarse. De hecho, a través de ANDIPEC, la Asociación Nacional de Escuelas e Instructores de Conducir, con sede en Montevideo, ya se han dado unos 10 o 20 cursos a nivel nacional, y ahí es que nos enteramos de, bueno, mirá, en Artigas es así o asá, en Cerro Largo es así o asá, en Maldonado es así o asá, pero no hay una uniformidad, y tampoco una uniformidad que tienda, insisto, a eso, a una formación formal, valga la redundancia. Si yo soy ingeniero es porque me recibí aquí en una universidad que está certificado y me da un título certificado, no es porque simplemente una vez un primo mío, un tío que era camionero, me enseñó sus destrezas de manejo, que capaz que lo hace muy bien, pero capaz que lo hace muy mal. O sea, estamos la medicina en la Edad Media, recién en sus primeros pasos de entender cuál era la mejor anestesia, si oler tal planta o darte un martillazo en la cabeza. Claro. El ejemplo. Ahora, Lucas, y de repente capaz que la UNACEB también tendría que llenar ese vacío, ¿no? Ha habido interés, de hecho, ahora seguramente el amigo Metediera va a tener acelerar en tal sentido, porque la pregunta que yo creo que te hice el otro día, ¿quién va a dar los cursos de actualización para recuperar puntos? Claro. O sea, ¿cómo voy a la farmacia, compro un ticket? ¿Cómo recupero puntos? Entonces, esa formación que van a tener esos, vamos a llamarle recuperadores de puntos, o instituciones que nos ayuden a recuperar, o empresas que nos ayuden a recuperar los puntos, tienen que tener una formación mínima. O sea, no es... Bien. ¿Y qué pasa con este tema, por ejemplo, en Argentina y en Brasil? ¿Perdona? ¿Qué pasa con este tema en Argentina y en Brasil? ¿Cómo es? Bueno, en Argentina lo mismo, hay provincias que han avanzado bastante, la ley argentina es muy estricta en lo que es la formación, pero como ya hablamos alguna vez, hay un proceso de municipalización muy grande en Argentina, las municipalidades pueden tener o tienen mucha autonomía en el tema de tránsito, no hay uniformidad. Entonces te puedo hablar casos de Buenos Aires bastante buenos y a seguir, como puede ser acá en Montevideo, y otros casos donde realmente ni siquiera existen escuelas, autoescuelas que te enseñan a manejar. Brasil sí, Brasil tiene un proceso ya de hace más de 20 años aproximadamente, y de hecho hace varios años las autoescuelas eran parte de los gobiernos del estado o del municipio. O sea, tú cuando te sacabas
digamos, cuando pedías turno para sacarte licencia a conducir, la propia intendencia era una autoescuela, ellos le llaman centros de formación de conductores, que era la que te brinda ese curso. Acá en Uruguay, algunas intendencias, inclusive creo que Maldonado era así, te dan una charla de 1 hora, 2 horas, en algún momento se dieron, tenías que hacer obligatoriamente 3 charlas de 1 hora. Estoy hablando solo de los aspectos teóricos, ¿no? Bueno, en Brasil claro, eran los aspectos teóricos. Hoy en Brasil, para que tengas una idea, bueno, y la gente que está escuchando que haya pasado por el proceso, hoy en Brasil son obligatorias 45, y escuchaste bien, 45 horas teóricas. O sea, tengo que asistir a clase 45 horas, pensemos 3 horas por día son 15 días, o medio mes, o puede ser 2 meses. Asistir a un profesor nos habla de mecánica, nos habla de preferencias de paso, nos habla de qué hacer en caso de un accidente, nos habla de primeros auxilios, nos habla de cómo solucionar o cómo cambiar una rueda y, si mal no recuerdo, unas 25 horas prácticas, reitero, además de las 45 teóricas, 25 horas prácticas certificadas, obviamente en esa escuela de conducir, en parte cómo adelantamos en una ruta, cómo es la conducción nocturna, situaciones que acá en Uruguay, a cualquiera que esté escuchando en este momento, no esté viendo en este momento, que recuerde cuál fue su formación, insisto, antes de sacar la licencia de conducir. Después, obviamente, una vez que tenemos la licencia, capaz que vamos, nos practicamos más, pero en general en Uruguay, la formación que tenemos, con las excepciones, insisto, que honrosas excepciones de algunas autoescuelas en Montevideo, algunas autoescuelas en Canelones y en otros lugares del país, entre 13 más, que se han tratado de preocupar por este tema, pero si no, es una formación básica para salvar esa prueba, o sea, nos ajustamos a la prueba de la intendencia. Como que si yo mañana, para ser ingeniero, sé que el profesor pregunta cómo se hace un puente de madera y me hago ingeniero en puentes, pero en el examen, como solo me preguntan puentes de madera, solo estudio puentes de madera. Claro. Mañana te voy a hacer un puente de hierro o algo, no tengo idea, porque yo solo me capacité en puentes de madera. Y creo que ese es un trabajo que, insisto, seguramente la UNACEP tendrá un plan, el Congreso de Intendentes también, pero insisto, hoy por hoy se están hablando de otros temas, pero este es un tema que es fundamental y se habló en algún momento, hasta hubo algunas iniciativas de incluir en secundaria una materia de tránsito, como vemos a veces en las películas americanas o francesas, que el resultado final es que te den justamente la licencia de conducir. Nosotros tenemos, y creo que ya te he comentado acá en el programa, en Colonia desde el año 2015 y en Argentina desde el 2010, un programa que se llama Mi Primera Licencia, que consiste en darle a chicos y chicas de 16, 17, 15, 16, 17 años una formación intensa dentro de la organización educativa, sea un liceo, sea un colegio en Argentina, y les tomamos una prueba mucho más difícil que la normalmente se toma para dar la licencia a conducir, y en caso de aprobarla se le da una exoneración total o parcial, como es en Colonia, 50%, si salva esa prueba. Es una manera de formar a los chicos justamente en la propia organización educativa, y eso da muy buen resultado. Lo ideal es esto, obviamente, hacerlo no a nivel de una intendencia o en Argentina, como lo hacemos en algunas provincias, sino que sea, o algunos municipios, sino que sea algo realmente nacional, y que la formación sea de esa forma, con docentes capacitados, que es un poco la pregunta que tú hiciste, ¿no? O sea, que ¿cómo enseña ese docente? Porque podemos saber, como los jueces de fútbol, o sea, si cada uno tiene su criterio, no, tiene que haber unas reglas básicas, después puede haber interpretación, pero hay como 5 o 6 temas que yo he hablado con distintos profesores o distintas personas responsables de autoescuelas, y no tenemos claro como, bueno, el que gira pierde la preferencia, no pierde la preferencia. Si voy a girar a la izquierda en una ruta, ¿me tengo que tirar la banquina o tengo que girar directo? En una rotonda, ¿quién tiene la preferencia? O sea, en debates que podemos tenerlos, está bueno tenerlos,
pero todos tenemos que enseñar lo mismo. Si no, imagínate, no, yo vengo de la academia tal que me enseñó tal cosa y yo vengo de la academia tal que me enseñó tal otra. Estos son temas que tenemos que debatirlos en conjunto y, bueno, y dar, obviamente, la mejor luz para disminuir los siniestros que vemos todos los días, ¿no? Bien, Lucas, algo que te haya quedado comentar y yo no te haya preguntado, porque me resultó muy, muy interesante el tema y además, a ver, no tiene muchos secretos, ¿no? Esto es de uniformizar el aprendizaje de los conductores del país. Si queremos tener un tránsito ordenado, lo primero que tenemos que ordenar es la forma de hacerte de la libreta de conducir, ¿no? Porque si no, arrancamos mal. Y es lo que hemos hecho históricamente en Uruguay, arrancar mal y cada maestro con su librito y cada uno aplica su parecer o lo que le parece que corresponde en cada una de las acciones del manejo, ¿no? Pero todavía hay uruguayos que en las rotondas frenan adentro de la rotonda para que entre el de la derecha. y A por lo eso me general, refería. Y seguro, mira, ¿viste? un poco después lo puedes hacer tú mismo. Tu formación para conducir, ¿cómo fue? ¿Quién te enseñó? ¿Papá, mamá, tío, tía? No, me ¿Tu enseñó primera mi experiencia padre, en un no, me enseñó campo? mi padre, claro, me enseñó mi Tu padre, padre. sí, Y sí, tu sí, padre no sí. tenía más formación que la que tenía él No, cuando... claro, sí, sí, pero además no habían escuelas tampoco, aunque yo hubiese querido aprender con alguien, no habían escuelas de Claro. conducir, digo, no, no. Y Entonces, Carlos, ahí en la producción, ¿cómo, a ver, cómo estuvo Sí, su licencia? a mí me pasó, por ejemplo, acá, cuando mi primer vehículo me enseñó, o yo salía a manejar con amigos, ajá, y en lugares descampados, claro, abiertos, muy abiertos, y ahí manejaba mis primeros autos. claro. Y así fui aprendiendo. Y lo que sí hice, porque me parecía importante, y eso es un tema mío, fue ir a una academia, Mm, de una autoescuela, una academia de conducir, para poder generar, yo sentirme más seguro, porque podía manejar. Me ujú. enseñaron, bueno, el juego del Lo embriague, el básico, acelerador, lo lo básico. básico. Pero yo dije, no, por un tema mío particular, fui a una academia de conducir y ahí obtuve después la libreta de conducir, la general, la A y la de moto también. Saqué las dos juntas. Ujú. Fui a buscar las dos. Y me extrañaba lo que decía recién Lucas, la diferencia entre Brasil y Uruguay, que ni siquiera en la libreta de conducir profesional hay ese tipo de exigencias a la hora de sacar la libreta de conducir, que la tiene Brasil para la categoría básica de cualquier vehículo. ¿No? Es así, Lucas. Totalmente. Y Carlos, a ver, tú un poco resumiste un uruguayismo que yo siempre defiendo, la responsabilidad. Tú entendiste que tus amigos te enseñaron a bailar samba, en este caso a conducir, y las Ujú. destrezas de conducción, dónde pongo las manos en el volante, cómo voy sacando el pie del embrague para no acelerar mucho y que se me apague el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y eso está muy bien. Y dijiste, no, pero con esto no me quiero quedar, quiero ir a una academia a conducir, una autoescuela, lo cual hace tu historia, mirá que la he escuchado un montón de veces y me parece bárbaro. Pero fíjate lo interesante que te voy a decir ahora. Todo eso que tú hiciste, o que hizo Jorge, o que hice yo mismo, son destrezas de conducción. ¿Tá? Que después con los años nos vamos poniendo viejitos, nos puede venir Parkinson o lo que fuera, y nos tiembla la mano, cada vez vemos menos, tenemos que poner 4 lentes para ver bien. Tú por ahora estás bárbaro, felicitaciones. Pero con el tiempo vamos perdiendo esas destrezas. ¿Tá? Pero ¿sabes lo que no tenemos? Y eso es lo importante y un poco lo que yo quería resaltar y lo que te dije antes, es la formación teórica. Lo que decía Jorge, si ¿qué hacemos en la rotonda? Porque seguramente llegaste a la rotonda, alguien hizo una maniobra mal y tú destrezas, ese cambio de embrague, acelerador y freno, te permitieron no tener un accidente, enojarte, capaz que insultar mentalmente, no oralmente a esa persona que hizo mal la maniobra, pero eso son destrezas de manejo. Y la destreza no es lo que estoy hablando acá. La destreza más tarde o más temprano, en condiciones normales, psíquicas y físicas, las tenés. De hecho, con el tiempo, autos automáticos ya no necesitamos embrague. Con el tiempo, autos que detecten radar la presencia de peatones o frenado automático, ni siquiera tenemos que estar atentos a eso. Lo que estoy hablando yo es la formación teórica de saber conocer las normas. ¿Puedo adelantar o no puedo adelantar? Después, obviamente, tenemos una persona, un corredor de Fórmula 1, que va a adelantar en 0,5 segundos o mucho menos, cuando capaz que nosotros la maniobra la hacemos en 3 segundos. Son destrezas. Y eso es lo que hace que no haya más accidentes todavía. Pero muchos de los accidentes que tenemos en Uruguay es por impericia. No saber
¿Por qué? Porque nadie te enseñó. Las horas prácticas, si no las tenés antes, como las tuviste tú con tus amigos o con la academia, son destrezas de manejo. Che, ¿dónde tengo que mirar el espejo para no darme contra el cordón o para saber que en ese espacio cabe mi auto? Ahora, ¿realmente puedo hacer esa maniobra? ¿Tengo preferencia para hacer esa maniobra o no puedo? Eso es lo que más falta en Uruguay y donde realmente hay una ignorancia muy grande, de un desconocimiento sobre cuáles son las normas de tránsito y por qué existen. La otra es lo de estrés al manejo o ser, como es Carlos, una persona precavida y responsable, porque él sintió lo que le enseñaron los amigos no es suficiente y por eso fue una academia. Pero la academia que seguramente no te enseñaron normas de tránsito, te enseñaron cosas muy básicas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Carlos? Sí, sí, claro, claro. Está Es claro. que habría que institucionalizarlo, naturalizar la exigencia de una academia que incluya teórico y práctico para poder obtener la libreta. Sí, eso no, y que quien esté al frente de la academia también haya pasado por una etapa de aprendizaje y tenga un título. Claro. Como lo tiene un maestro o lo tiene... Bueno, cualquiera que va a enseñar algo, ¿no? Lucas, muy interesante aporte. Buena jornada Jorge, para ti, nos reencontramos en unos días. Los desafíos, si quieren pueden preguntar, hay varias academias de Maldonado que hacen los cursos, de hecho la Academia Transef de Silvia Esquivel, para preguntarle su visión y cuál es la exigencia que tienen en Maldonado y demás a este aspecto, porque es un tema muy interesante para hablar. Muy bien, bárbaro. Dale, así lo haremos. gracias. Gracias, gran abrazo para ti. Chao. Lucas Pachelo, acá en Frecuencia Abierta.